Hola, buenas noches a todos, a todas, a todos que están conectadas en esta transmisión que es por Zoom y también por el Facebook del Departamento de Comunicaciones. Estamos muy felices de estar aquí. Yo soy Claudio Holgado y también me acompaña Andrea Quiroz, que está por ahí. Comenzamos con los que estamos y asumo que más gente se irá sumando. De hecho, les agradecemos desde ya que estén conectadas, conectades. Hoy día, un lunes a las 8, pero nos parecería, a pesar del horario, nos parecía importante compartir lo que hoy les vamos a compartir, compartir el proceso del cortometraje documental Julia se revela. Y esto lo hacemos como un ejercicio de aprendizaje y también de un movimiento de compartir ideas, de tener retroalimentación. Y también lo hacemos porque nos encontramos en la semana dedicada a Julia Chambi, una semana que desde el equipo del cortometraje documental hemos querido iniciar este año para que se recuerde, se resignifique y se haga justicia a Julia Chambi, pero también para que se piense en todas las otras mujeres artistas que lamentablemente por la historia han quedado omitidas, silenciadas y minimizadas. Entonces, este es un pequeño paso que en algún momento se convertirá en algo grande, esperemos que así sea, y tenemos como base el Cusco, entonces también es un paso descentralizado. Bueno, les agradezco a todos a todas por conectarse. Y vamos a darle inicio a esta pequeña charla, conversación, encuentro, contándoles un poco de qué se trata el cortometraje documental. Yo les voy a contar un poco a grandes rasgos y luego Andrea les va a contar a detalle todo el proceso que significa armar un cortometraje documental, porque de hecho es algo más complejo de lo que yo también incluso pensaba, pero que definitivamente ha sido un camino muy bonito y sigue siendo un camino muy bonito. Em, el cortometraje documental se llama Julia se revela. Es un juego de palabras que ya lo van a entender un poco cuando Andrea les cuente y también cuando yo les cuente un poco la vida de Julia. Y el cortometraje fue ganador del el concurso anual de proyectos de creación del año pasado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue uno de los proyectos de creación ganadores. Durante todo este año lo estamos desarrollando en todas las etapas que involucra hacer un cortometraje documental. Y ya desde ya les digo, para que lo anoten en su agenda, que va a tener como estreno en la fecha del 15 de octubre, día en que también se celebra el fallecimiento de 20 años de muerte de Julia Chambi. Entonces es un día importante, un día simbólico, y este cortometraje básicamente es una obra dedicada a resignificar su vida, resignificar su memoria, y es una obra dedicada a dar un primer paso en entender y hacerle justicia a Julia Chambi, pero también abre las puertas a todas otras mujeres artistas que la historia olvida, ¿no? Entonces, dicho esto, ya asumo que ustedes, si es que se han conectado a esto, asumo que ustedes conocen un poquito de lo que estamos haciendo. Yo me presento, antes de darle el paso a Andrea, yo soy Claudia Holgado, soy docente del Departamento de Comunicaciones, soy comunicadora y ahora documentalista. Y he dedicado la mayoría de mis esfuerzos al trabajo de comunicación social, pero también a la fotografía documental. Y ahora me encuentro dirigiendo o co-dirigiendo con Andrea este cortometraje documental. Eh, y dicho esto, doy paso a Andrea, codirectora del cortometraje documental, para que les cuente un poquito cómo comenzó esta historia en cuanto al desarrollo del cortometraje documental. Gracias, Claudia, por la presentación y por el pase. Ahora yo voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poco de lo que ha sido la realización del documental. Ya, creo que ahí ya lo pueden ver, sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre Julia se revela, el documental. ¿Cuál fue nuestro objetivo o la justificación que encontramos para realizar este documental? El hecho de que por mucho tiempo la mujer en el Perú, y no solamente acá, sino también en el mundo, ha sido reducida al rol reproductivo y materno, siendo el hogar y la familia los únicos espacios que podíamos ocupar en la sociedad.
Hablando particularmente de Julia, sabemos que en 1955, cuando Julia tenía 36 años, recién se aprobó el derecho al voto femenino en nuestro país. Por lo tanto, Julia ha pasado el primer tercio de su vida sin siquiera ser reconocida como ciudadana. Entonces, en ese contexto, era casi imposible que una mujer ejerza un cargo público o lidere una institución o desempeñe una profesión socialmente asignada al género masculino, como es la fotografía. Y sin embargo, Julia desarrolló todas estas actividades a lo largo de su vida. Por eso la vemos como una retadora del orden establecido y una mujer adelantada a su época, en que una época en la que se minimizaban las acciones de las mujeres. Es así que esta historia de vida y su obra, y además su vida y su obra en el contexto político, social y cultural que le tocó vivir a Julia como mujer andina, es lo que nos ha motivado a crear Julia se revela, que es un cortometraje documental bajo el género biográfico que va a tener una duración de 30 minutos aproximadamente. Este documental tiene como objetivos reconocer la vida y el legado de Julia Chambi como una de las primeras fotógrafas andinas peruanas. De hecho, si el apellido le suena es porque, sí, Julia es hija de Martín Chambi, fotógrafo peruano conocidísimo de la Escuela Cusqueña. Y de hecho Julia desarrolló también por su parte una carrera como fotógrafa y queremos que eso se reconozca más allá del trabajo que dejó su padre, ¿no? También tenemos el objetivo de explorar su obra artística y su acción política cultural en el contexto en el que ella vivió. Y por último, motivar a la reflexión sobre los espacios, los retos y las oportunidades para las mujeres en el mundo de arte el día de hoy. Nuestro documental empieza cuando Claudia descubre las fotografías y objetos de Julia, su queridísima tía abuela, y con esto inicia un viaje hacia el pasado, reviviendo los pasos de quien puede ser considerada la primera mujer fotógrafa andina peruana. Es así que descubrimos que Julia se revela en cada historia, cada lugar o cada persona que conoció. Y como mencioné antes, su historia es una historia de rebeldía ante la época que le tocó vivir y también nos invita a reflexionar sobre el rol de las mujeres en los espacios artísticos y culturales del país. Nuestro proceso de creación para realizar este documental empezó con la etapa de investigación. En esta etapa nos dedicamos a revisar periódicos y revistas de la época, principalmente en la Biblioteca de Cusco, y también recopilar material de archivo, tanto de estos periódicos y revistas como del propio archivo fotográfico de Julia y también de sus familiares. Una vez recopilada toda esta información, pasamos a la etapa del guión y el scouting, que es la búsqueda de locaciones. Y con esto elaboramos ya más que el guión, la estructura del cortometraje, y también empezamos el proceso de solicitar los permisos de grabación en diversos lugares de Cusco que consideramos importantes para contar la historia de Julia, ¿no? Como la misma biblioteca, el Instituto Americano de Arte del Cusco, el Centro Cosco de Arte Nativo, cafeterías y calles de Cusco, ¿no? Luego pasamos a las entrevistas, para las cuales tuvimos primero que, obviamente, identificar y contactar a las personas claves que nos ayuden a contar la historia de Julia, y ya con toda esta información recopilada, iniciar el plan de rodaje y el rodaje, ¿no? Por eso está ahí entre paréntesis, que básicamente elaborar ya el cronograma de grabaciones y iniciar finalmente el rodaje en la ciudad de Cusco. Este es el equipo que hemos trabajado en la realización del documental. Bueno,
Claudia, que ya se presentó, y yo, que somos las codirectoras del documental y también nos encargamos del área de producción y dirección de fotografía. Paula Benítez, quien ha sido nuestra asistente de investigación y cuando esta etapa terminó pasó a ser asistente de producción. Ahí la vemos muy feliz con la claqueta. Luego Carmen Cirilo, nuestra sonidista, que está ahí sosteniendo su micrófono. Y Elizabeth Flores, que ha sido nuestra asistente de cámara y también responsable de las tomas de backstage. El rodaje en sí se ha venido realizando en 3 etapas. Inició en marzo con entrevistas y grabaciones en lugares claves de Cusco, como los que ya mencioné hace un momento, el Centro Cosco, el Instituto Americano del Arte, la cafetería El Ayu, que es tan emblemática en la ciudad de Cusco, y también lugares turísticos y espacios importantes para Julia, ¿no? Como Machu Picchu o la Plaza de Armas o la misma calle Marqués tan popular en el centro de Cusco, ¿no? Luego de terminada esta primera etapa a mediados de marzo, continuamos las grabaciones en abril con algunas entrevistas en Lima, porque habían algunos familiares y amigos de Julia que radican ahora en la capital, entonces trasladamos el rodaje hacia allá por una semana, y ahora estamos culminando, ahora a fines de mayo, estamos realizando ya las últimas tomas de Cusco, y también profundizando más en el archivo fotográfico de Julia. La realización audiovisual tuvo un tratamiento en el que destacamos en principio el uso de la fotografía como material visual, ¿no? La fotografía ha sido un elemento clave porque a partir de las fotografías tomadas por Julia o las fotografías que se tomaron de ella, hemos ido construyendo su historia. Es así que la fotografía, además de ser un recurso formal, técnico, también se ha convertido en un recurso narrativo clave en el documental. También queremos mencionar que las locaciones son reales, ninguna locación se ha recreado o ninguna escena ha sido recreada. Hemos grabado en casi todos los espacios que en los que Julia se desarrolló en su vida, ¿no? Como el estudio fotográfico y las instituciones que ya mencioné previamente. En cuanto a la dirección de fotografía, decidimos que la iluminación sea principalmente con luz natural, salvo por algunas entrevistas en interiores que tuvimos que recurrir al uso de algunas luces LED para poder iluminar los lugares muy oscuros, pero desde un inicio la propuesta fue iluminación natural y usar una cámara DSLR, una cámara fotográfica, porque con un equipo reducido de 5 personas, esta cámara nos permite mucha versatilidad para realizar los seguimientos con la cámara en mano, que hemos realizado a Claudia, por ejemplo, recorriendo los espacios por los que estuvo su tía abuela, y luego también cambiar rápidamente a un trípode o a un monopié para realizar las entrevistas con un encuadre más estático, ¿no? Y por último, en cuanto al sonido, también destacamos que las distintas atmósferas sonoras de Cusco son muy importantes para construir el personaje de la ciudad. Y lo mencionamos de esta forma porque desarrollando el documental nos damos cuenta de que Cusco en sí es un personaje más, ¿no? Porque sin Cusco no se podría contar la historia de Julia, ¿no? Mucho del desarrollo de Julia como mujer y como profesional es gracias a la ciudad de Cusco. Y también, ya después de todo lo que hemos descubierto, podemos decir que parte del desarrollo de Cusco ha sido gracias a la labor de Julia Chambi. Entonces, Cusco es básicamente un personaje más en nuestro documental. Y bueno, ya como algunos estarán pensando mucho texto, aquí ponemos algunas fotos de lo que ha sido nuestro rodaje. Todas estas fotos son de Elizabeth Flores, quien ha sido nuestra encargada del backstage.
Ahí como podemos ver, como he mencionado, hemos hecho casi todas nuestras tomas en ambientes en exteriores con iluminación natural. Ese es el estudio de un ceramista cusqueño, Julio Gutiérrez, amigo entrañable de Julia, que nos brindó su espacio tan bonito para hacer la entrevista. Esta es otra grabación en un espacio natural. Esto es en la biblioteca de Cusco. Y como vemos, Claudia, que es nuestra codirectora, pero también es nuestra protagonista, ha estado detrás y delante de cámaras, ¿no? Entonces ha estado cumpliendo ese doble rol a lo largo de las grabaciones. Y bueno, esa es otra grabación en un interior, revisando el archivo fotográfico familiar de Julia, ¿no? Y ese es en el Instituto Americano del Arte, por ejemplo, donde están revisando las revistas en las que se menciona a Julia como miembro del instituto. Y bueno, ¿cuál es el futuro que nosotras preveemos para nuestro documental? Primero, como mencionó Claudia también, estrenarlo en el mes de octubre, específicamente el 15 de octubre, que se cumplen 20 años del fallecimiento de Julia, y nuestra idea es estrenarlo en Cusco y luego en Lima, y ya después de eso postular a diferentes festivales de cine nacionales e internacionales que quieran, que sean propicios para acoger y difundir este tipo de historia. Y en paralelo también planteamos el diseño y la ejecución de talleres participativos de creación colectiva en Cusco, con mujeres, y quisiéramos enfocarnos especialmente en mujeres jóvenes, incluso en escolares, para realizar un trabajo fotográfico colectivo basado en la reflexión de la historia de las mujeres artistas en el país, y específicamente en la fotografía hecha por mujeres, ¿no? Que no tiene mucho reconocimiento como la fotografía que conocemos de muchos fotógrafos hombres. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto a la presentación del desarrollo del documental, cómo va desarrollándose hasta ahora. Terminamos ya la etapa de producción y estamos a punto de empezar la etapa de postproducción. Así que pueden seguir el Instagram de Julia Se Revela para que vayan conociendo más noticias sobre los avances del documental. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre lo que he presentado, lo pueden hacer ahora. Y si no, le doy el paso a Claudia para que nos hable un poco más sobre la vida y la obra de Julia Chambi. Gracias, Andrea. De hecho, como han visto, el documental es bastante complejo, pero nosotros estamos dedicando toda nuestra energía para hacerlo realidad y para difundir un poco quién era Julia. Y de hecho nos hemos encontrado con que no muchas personas, bueno, la mayoría de personas no conocía o tenía idea de Julia Chambi. Y por eso ahora les queremos compartir un poco de su biografía. Eh, es una biografía que se encuentra en investigación, una investigación que se ha desarrollado a la par y para el documental. Eh, entonces, primero, a marcar eso, tenemos de hecho más datos, pero no voy a hacer el spoiler al documental. Y de hecho hay muchas cosas que reconfirmar, ¿no? Como parte de una investigación biográfica. Pero sí me parece importante que esta biografía o esta pequeña conversación que yo voy a tener con ustedes quede en el repositorio digital de lo que es el Departamento de Comunicaciones para cualquier estudiante de pre y posgrado pueda acceder a esta información y tenga como referencia a Julia. Y cuando se hablen de antecedentes o de referentes fotográficos, se pueda comenzar a mencionar a Julia, se pueda comenzar a mencionarla, a citarla, a investigar más de su trabajo. Y bueno, yo les voy a contar acá algo muy chiquito y que de todas maneras cuando tengamos el documental va a ser más extenso. Ella es Julia Chambi y siempre comienzo esta charla, este momento, con esta cita
que creo que es la cita que mejor la define como persona. Esta es una dedicatoria que encontré en uno de los libros de su biblioteca, que dice así, ¿no? Para Julia Chambi, cusqueña de las que sueñan y valen, su arte nos defiende y honra, y su lucha, que es la nuestra, va a la conquista donde las aves tienen su nido. Cosco, diciembre del 86, Daniel Estrada Pérez. De hecho, si tenemos acá público cusqueño, podrán entender la importancia de Daniel Estrada en nuestra historia y también en la historia del Perú. Y también creo que esas palabras y adjetivos y conceptos e imágenes visuales que pone Daniel Estrada pueden llevarnos a pensar quién era Julia Chambi. Ella es Julia, es un autorretrato de ella en Chincheros. Y Julia en ese momento tendría 104 años, nació el 27 de mayo de 1919 y era la tercera de los 6 hijos que tuvieron Martín Chambi y Manuela López. Como Andrea lo mencionó, Julia es hija de Martín Chambi, el máximo exponente de la fotografía en el Perú, fotógrafo indígena, fotógrafo quechua, que nos permite, ya de por sí sus fotografías nos permiten tener una memoria visual de lo que es nuestro país. Julia es la niña que está sentada a la derecha en una silla dentro de toda la familia Chambi. Nació en Sicuani, en la provincia de Canchis, donde Martín instaló su primer estudio fotográfico antes de llegar a la ciudad de Cusco. Y contarles también, y esto también como anécdota pero dato, que Julia es parte de esta especie de escuela que se va formando en la familia Chambi, porque todos los niños Chambi, de alguna u otra manera, tenían vínculo con el arte y negocio familiar, ¿no? Algunos hacían postales, otros retocaban. Acá vemos una fotografía del archivo de Martín Chambi, donde una de las niñas que ven ahí, su hija Celia, está retocando una fotografía, ¿no? Entonces, todos intervinieron. Incluso mi abuela, que es la hija menor de Martín, me cuenta que ella aprendió a hacer postales, ella daba la bienvenida a las visitas, ella arreglaba el estudio, colocaba las cámaras, etcétera, ¿no? Y así, de esta manera, Juliet tuvo la oportunidad de conocer el arte de la fotografía, ¿no? Y todos los niños Chambi tomaron mayor importancia que otros, y Julia fue una de las 4 hermanas que decidió ser fotógrafa. Estudió en el Colegio Santana en el Cusco, y luego llevó estudios de contabilidad que le permitieron tener un rol fundamental en la administración del archivo. Nunca olvidar que estamos hablando de que Julia nació en 1919, o sea, hace más de 100 años, 104 para ser exactos, pero estamos hablando de una mujer que a sus 18, 19, 20 años estudia una carrera técnica de contabilidad y administración, y ser parte de la familia Chambi la lleva luego a decir, bueno, quiero ser parte del estudio fotográfico Chambi, desde donde yo puedo aportar, desde mi conocimiento como administradora, contadora, pero también desde el arte que yo estoy desarrollando como fotógrafa. Esta es una de sus fotografías más icónicas, es la montaña Cotopuzi en Machu Picchu, y era su apu principal, ¿no? Y además del continuo aprendizaje en fotografía, Julia también se forma y se forma, digamos, eh, en escuela, en pintura, acuarela y cerámica, ¿no? Y acá yo les doy el dato que se forma en Bellas Artes, pero también se forma en el Instituto Tecnológico de Arte Juan Tuyutupac, que hasta este momento existe, en cerámica, ¿no? De hecho, entrevistamos para el documental y tenemos el nombre de Sabino Tupa, que es un gran maestro de la artesanía, que estudió cerámica. Acá vemos Julia pintando una acuarela. Y así, a partir de toda esta convergencia de técnicas, Julia adquirió una destreza en la fotografía, lo que le permitió colaborar en la parte gráfica de medios locales, en instituciones, y además construir su propio portafolio fotográfico. Es importante mencionar también que el documental no es simplemente algo elaborado sin una investigación previa, ¿no?
La investigación previa que hemos desarrollado, que de hecho también está en marcha en paralelo, nos ha permitido explorar los periódicos de la época y encontrar fotos de Julia en medios locales, ¿no? Estamos hablando de una exploración de periódicos eh, del 60, del 70, incluso del 50, gracias a la apertura de la Biblioteca Municipal del Cusco. Y con el paso del tiempo, Julia adquirió mayor relevancia en el estudio, ¿no? Ya que además de todo lo que les he mencionado, ella era la encargada de la fotografía social y los retratos familiares. Y este es un dato muy importante que luego nos va a llevar a que Julia, a conocer por qué Julia se vuelve especialista en una técnica fotográfica que ya no se practica. Bueno, ahora se practica como algo bien particular en la técnica del fotóleo, pero vemos acá, por ejemplo, ella siendo la función de la fotografía social, ¿no? Luego vuelvo a su punto el fotóleo porque me parece bastante importante. Pero Julia, como lo mencionaba Andrea, no solo fue fotógrafa, fue también gestora cultural, ¿no? ¿Y por qué este papel es, bueno, lo que ahora se llama gestora cultural, ¿no? Pero ¿por qué ese papel es importante? Porque nos permite ver que Julia, como mujer, no solo se desempeña en una disciplina artística fotográfica, también se da cuenta que para que eso tenga mayor relevancia, que eso ocupe, que eso tome mayor atención de parte de la ciudadanía, de parte de las instituciones públicas, era necesario generar un movimiento cultural, ¿no? Y es por ello que ella es parte codirectora, socia o fundadora de estas instituciones que en el Cusco marcaron bueno, no un antes y un después, pero sí marcaron un punto importante en cuanto a desarrollo cultural, artístico, social, ¿no? Junto a sus hermanos y amigos funda el Cineclub del Cusco en el 54, un grupo dedicado a la realización, reflexión y difusión del cine. Y esto es algo muy importante. Si ustedes buscan en Google sobre el Cineclub del Cusco, no se le menciona a Julia, pero Julia sí fue parte del grupo fundador y eso lo hemos encontrado en la exploración de periódicos que hemos hecho. En el 59 comienza a ser integrante del Instituto Americano de Arte, institución hasta el momento vigente, y es dedicada a promover las manifestaciones del arte y la cultura y preservar el patrimonio cultural de la ciudad. De hecho, es una institución bastante importante fue fundada en 1937 y es una institución bastante importante del último siglo en el Cusco, que creemos nosotras que también merece la pena que tenga su propia historia que contar. En el 66 fue miembro del grupo fundador de la Asociación de Artistas Plásticos del Cusco, grupo que reunía a los principales artistas eh, contemporáneos que ha tenido nuestra ciudad. Lamentablemente la mayoría de ellos ya han fallecido, hay algunos con los cuales todavía hemos compartido, sin embargo, también nos parece importante todas esas figuras que confluyen, ¿no? Y esto nos permite cuestionar también el centralismo en la difusión de las artes, que creo que ahora están cambiando un poquito las cosas, pero hay que también prestar atención a esa problemática, ¿no? Que no se conocen muchos nombres de las otras regiones del país que no se en Lima en la mayoría de casos. Como cuarto punto, también fue miembro del Centro Cusco de Arte Nativo, cuyo objetivo es la recopilación y conservación de la música y danzas folclóricas del Cusco. Este también es un punto importante. El Centro Cusco el próximo año va a cumplir 100 años de fundación. Es una institución importantísima en la recopilación de nuestras tradiciones eh, folclóricas de toda la región sur del Perú. Y también es importante reconocerla a nivel nacional, ¿no? Fue regidora de Cultura de la Municipalidad del Cusco y tenemos la teoría, que todavía no se ha comprobada, que puede ser una de las primeras regidoras mujeres de la ciudad y socia de la Alianza Francesa hasta los últimos días de su vida. Acá vemos una foto de ella en el desfile cívico que se hace todo el 23 de junio en la ciudad del Cusco, donde las diferentes instituciones van desfilando en representación y en homenaje a la ciudad. Y acá la vemos, ahí Julia tendría unos 80 años y sigue desfilando con su querida institución. Además de eso, Julia también fue deportista, integró la selección femenina de básquet del Cusco y fue una de las mujeres en practicar tenis en lo que antiguamente se llamaba Club de Tiro en el Cusco, el día de hoy Club Internacional.
Además de eso, sí quería marcar este punto de su labor en el estudio Chambi, que lamentablemente también en la bibliografía que se estudia que se tiene del estudio Chambi, no se la menciona mucho a Julia. Pero Julia trabajó en el estudio fotográfico Chambi desde los 21 o 22 años hasta los 84 años. Estamos hablando de más de 60 años de labor ininterrumpida y dedicada en el estudio fotográfico Chambi, lo que no solo significó que, que Julia cumplía el papel de fotógrafa, de tener, de estar detrás de la cámara y ser ejecutora de las imágenes. Además de eso, entendemos que el estudio fotográfico tenía un espacio de administración, tenía un espacio de promoción y de exhibición importante en la ciudad y en todo el sur de Perú. Ella fue una de las piezas fundamentales para que esto se lleve a cabo y tomó las riendas del estudio fotográfico Chambi desde finales de la década de los 80, incluso antes, hasta el año 2003, cuando lamentablemente fallece. Y tener en cuenta también que la labor comercial del estudio continuó, ¿no? Continuó hasta finales, inicios de los 2000, y gracias a ella, gracias a la labor de gestión, de administración, de ejecución de imágenes y archivística, es que ahora podemos, como nosotros, tener el patrimonio de Martín Chambi y tener a disposición las más de 40.000 imágenes de obra que tiene Martín Chambi. Acá vemos una foto donde Martín Chambi, en los últimos años de Martín Chambi, junto a los dos asistentes de estudio que también quiero mencionarlos, Evaristo Tupa y Félix Tupa, que gracias a ellos también tenemos el patrimonio que hoy conservamos como todos los peruanos, como todo peruano. Y marca esto que Julia continuó su labor interrumpida hasta algunos meses antes de su muerte, en el 2003, con 84 años. Y acá vemos una foto de Julia en el último estudio de la Avenida de la Cultura. Les voy a mostrar muy rápido el archivo de Julia, porque sabemos que queremos tener un espacio para preguntas y porque también sabemos que esta charla no va a ser la única, esperemos, y que el documental también me muestra algunas fotos. Pero quiero mencionarles aspectos clave que nosotras nos estamos, que también estamos en proceso de investigación, ¿no? Que no solo es la investigación de la biografía, no solo es hacer el documental y recoger las fuentes orales de primera mano, también es meternos un poquito en el archivo, porque también sabemos que es una tarea ardua, pero era necesario para perfilar su labor como fotógrafa. Julia se desarrolló en 5 géneros fotográficos: documental, comercial, fotoperiodismo, fotografía social y fotografía artística. Trabajó en formatos 6x6, diapositivas a color y 75. De hecho, todos estos datos no es que estén contra confirmados, es algo que estamos aún en exploración y que es parte de una investigación que estamos haciendo, que en algún momento esperemos sea un libro, que sea un artículo, esperemos que sea así, pero de hecho es algo que nos gusta contar porque queremos que ustedes sepan la magnitud del personaje que fue Julia Chambi. Sus temáticas son las fiestas del Cusco, lugares arqueológicos, actividades culturales, danzas folclóricas y retratos familiares. Los territorios que fotografió fueron Cusco, Arequipa, Puno, Ayacucho, Iquitos, Bolivia. Cusco como principal protagonista, de hecho, porque ella fue una gran amante de Cusco. Les voy a mostrar algunas fotos de ella. De forma muy breve, para que ustedes tengan la idea. Pero quiero detenerme en estas fotografías, que son los retratos, que bajo la técnica del fotoóleo, las fotopinturas, que en otras partes del mundo tienen, como tienen el nombre. Estos fotoóleos es una técnica que ya no se practica. Están hechas, son ampliaciones fotográficas, analógicas, hechas en un papel especial para ser pintado con colores acuarelables. Y Julia era una maestra en esta técnica. De hecho, es una técnica que se está comenzando a visibilizar otra vez. No sé si han estado atentos al Latam de este año. Uno de los proyectos premiados o mencionados volvió a incorporar esta técnica fotográfica.
Entonces estamos hablando de comenzar a visibilizar estas técnicas que incluían no solo el encuadre o la elaboración fotográfica, también una mezcla de la técnica acuarelable o técnica de pintura que se utilizaba para darle color a estas imágenes. Y Julia fue una de las representantes de esa técnica en el sur de Perú. Entonces acá vemos otra imagen. Eh, y ahora les voy a mostrar algunas fotografías que nos permiten un poco percibir su mirada, sus ángulos subjetivos, no es el lenguaje clásico, es la inspiración de movimiento. Y a esto les doy, estas impresiones les doy como fotógrafa, pero de nuevo es algo que se tiene que explorar más, ¿no? Y son territorios bien de nostalgia, bien, que ella tenía un cariño, como Puno. Amaba, amaba Puno, amaba Cusco. Ella era del sur del Perú, ¿no? Y les voy a mostrar de forma muy breve también algunas diapositivas para delinear un poco su trabajo. Ella hacía el seguimiento a las tradiciones culturales de la ciudad, sobre todo, como el Lunes Santo, con el Taitacha de los temblores, hizo seguimiento a la Candelaria, hizo esta especie de escenificación en los lugares arqueológicos de la ciudad. Tenemos algunos retratos sociales, el seguimiento de artistas, ¿no? De la labor de artista, el registro de acontecimientos particulares en la ciudad de Cusco, como una nevada. La exploración de objetos como bodegones, ¿no? La exploración de personajes y trajes típicos, folclóricos. Esta es una significación de Inti Raymi, un representante del Antisuyo. Coiloriti, ¿no? Que ya se viene este 6 de junio, fotografía de naturaleza también tiene, eh, lugares arqueológicos como Tipón, Corpus Christi, que también se viene este 8 de junio, para todos los cusqueños que están conectados. Paisajes, ¿no? Paisajes emblemáticos como Tres Cruces, eh, Coyorito nuevamente, Corpus Christi. eh, y acá un poco su proceso de creación, les muestro algunas tiras de contacto que ella tenía entre sus objetos. Entonces, ella es Julia, una mujer que rompió esquemas, una mujer que vence prejuicios, una mujer autodidacta, multifacética, creadora inagotable, parte del crecimiento cultural de nuestra ciudad, que merece un homenaje, que merece justicia en el reconocimiento de su nombre, y por eso este equipo está cumpliendo no solo la función de ser el cortometraje, sino también la función de resignificar esta historia desde los diferentes lugares que nos toca, tanto el académico, el artístico, el social, el compartir información, y esto es. Y quiero terminar esta charla agradeciendo la labor de mi abuela, que ha sido la fuente principal de conocimiento, mi abuela y mi madre, la fuente principal de conocimiento de lo que ahora tenemos con Julia Chambi, y gracias a ella su memoria, su historia no se ha perdido. Y siempre terminamos estas charlas, porque esta es una serie de charlas que estamos dando a diferentes públicos. Julia cumplió su misión, resguardó hasta el último momento la obra de su padre, pero también nos invitó a ser parte del universo con todo lo que creó. Y personalmente pienso que sus imágenes son el reflejo de sus luchas y de aquello que amaba. Y gracias a ella, su historia es nuestra inspiración, y ahora sus luchas son las nuestras, o por lo menos las del equipo del documental del cual somos parte. Y nada, termino esta charla y luego abro un poco el espacio de preguntas, dejando el Instagram, bueno, mi Instagram personal, que ahí también pongo sobre Julia, pero también el Instagram de Julia se revela, que poco a poco se está alimentando de mayor información. Bueno, no sé, abrimos un poco las preguntas al público que está conectado, pero igual dejando el espacio libre para que si en algún momento nos quieren contactar, pueden hacerlo a través del Instagram.
Y si no hay preguntas, podemos terminar esta charla. Agradeciendo a todos los que se han conectado por el Zoom y también por el Facebook Live. Y esperando que este video quede para la posteridad. Y creo que esa es la magia también de los encuentros virtuales, ¿no? Que lamentablemente a veces están desapareciendo. Pero nada, agradecemos a todos los que nos ven ahora y los que nos van a ver en el futuro. Sí, como dice Claudia, muchas gracias por su tiempo y espero que esta charla los haya motivado a interesarse más por el trabajo y la vida de Julia Chambi y también de muchas otras artistas que pueden haber quedado tal vez en el olvido con el paso de los años y esperamos que pronto se puedan conocer sus historias también. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Y cualquier necesidad de información, cualquier propuesta de colaboración, de co-creación, nosotras estamos abiertas a eso, abiertas a escucharlos, escucharlas, abiertas a crear, ¿no? Porque creo que solo con esfuerzos colectivos es como el arte se sostiene. Gracias. Gracias, hasta luego.